Seguimos adelante en Telebuen Día. En la entrevista central vamos a recibir a un querido amigo, Leo Pereira, periodista, escritor que ya ha tenido algunos libros publicados y que ahora se detiene en esa figura inmensa que ha trascendido naturalmente las fronteras partidarias, y es Wilson Ferreira Aldunate. Más allá de esa connotación que tiene que ver con el Partido Nacional, de hecho en la presentación del libro el próximo jueves estarán Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou. Hay una conciencia generalizada de que Wilson ha trascendido esas fronteras partidarias. Allí estaba la portada de este libro que será presentado en breve y que narra varias cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con un dato anecdótico que, confieso, más allá de haber leído bastante sobre la vida del caudillo blanco, todavía no lo tenía tan presente. Eso de que nació en José Valle y Ordóñez y que rápidamente el padre se ocupó de que transitara hasta Nico Pérez para que no tuviera el lugar de nacimiento asociado al caudillo del Partido Colorado. Presidente, ¿cómo te va, Leo, querido? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bárbaro, bárbaro. Muchas gracias por qué curioso eso, ¿no? Ya se sabía algo, ¿no? ¿Y cómo lo iban a dejar ahí? ¿Cómo lo iban a dejar nacer ahí? En Valle de Ordóñez. Claro, anotarlo en Valle de Ordóñez hubiera sido un pecado, digamos, sí, ¿no? Para aquel hombre, para un padre que tenía ya una fuerte ascendencia en el Partido Nacional, sí, de hecho exacto, fue legislador, ¿no? Ha sido legislador, incluso, pero enseguida cruzó la vía. Claro. Y logró su objetivo. Logró su objetivo, ahora todos lo conocemos como nacido ahí, ¿no? En Nico Pérez. Vos vas a las enciclopedias, sí, incluso a Wikipedia. Y sí, tú mencionabas Wikipedia. Pero nació en Valle de Ordóñez. Nació en Valle de Ordóñez. Bueno, ¿te costó el madrugón? Porque hoy estaba una cantidad de gente ahí diciendo, pero va a ser bravo para... No es mi horario. Yo si cabeceo y eso vos me... Yo te despierto, no hay problema. Bueno, muy bien. Más allá de esta anécdota, tenemos ahora algunas imágenes para compartir con ustedes. Estamos hablando de un caudillo que, como decíamos, no trascendió la frontera partidaria sin dudas. O sea, es un libro de lectura para la comunidad espiritual, como le gustaba decir a él. Sí, la comunidad espiritual. Yo pensé al escribirlo, no fue una idea mía, fue una invitación de Banda Oriental, ¿no? Que ellos venían con la colección Los Caudillos, una colección que viene de la década de 70, escrito por grandes historiadores, no sé cómo fueron a parar acá, para completarla, pero bueno. Yo pensé más que nada en las nuevas generaciones, ¿no? En la gente porque tú y yo hemos leído mucho de Wilson, incluso por afinidad generacional, pero me he encontrado con muchos gurises que han leído el libro que dicen, yo no sabía esto, claro, yo no sabía esto otro. Más que nada pensé en eso, ¿no? Me parece que es un libro de historia, pequeño libro de historia, sí, pero que le puede servir a mucha gente. Bueno, yo iba a mencionar algo, lo empecé a leer, ya voy bastante avanzado en la lectura. Pasa que es de esos libros que uno supera algunas páginas y debe regresar cada tanto, ¿no? Es como una sensación de que también estamos ante un mini manual de historia reciente. Me parece que es interesante eso. Bueno, qué lindo eso. Bueno, ojalá que sirva para eso. ¿Sabes que sí? Ojalá que sirva para eso. Además, esto de mini manual, a mí me ayudó mucho la brevedad del libro, que más que nada fue por exigencias editoriales, ¿no? Me obligó a agilizar la mano y a escribir rápidamente, y a vuelo de pájaro contar más o menos cómo es la historia de Wilson. Y creo que esto que tú me decís, ¿no? Creo que es un mini manual. Creo que ahí está. Me decía Juan Raúl que si él tuviera que recomendar un libro a alguien que no conociera a Wilson, recomendaría ¿no? Claro. Está bien. Claro. Sí, porque además es, más allá del lenguaje llano, también tiene esa connotación del periodista, o sea, de explicar las cosas desde un lugar de la honestidad, ¿no? Ni siquiera de la objetividad, de la honestidad. Yo lo que no quería escribir una biografía, las biografías a mí me rechenan un poco, son peligrosas las biografías, porque el que lo escribe tiende a juntar datos, a juntar fechas, a juntar discursos, y puede hacerse tedioso, ¿no? Yo quise zafar de eso. Bueno, el hombre de los ojos de jefe, dijo el negro Eustaquio, un personaje de 33, ¿no? A través de lo que a ti te aportó el querido Serrano Abella. Sí. Hay mucho de eso, ¿no? El hombre con los ojos de jefe que sin embargo no llegó a la principal jefatura de todas, como su gran frustración, a la presidencia. Sí, quizás también su grandeza, o por lo menos la proyección de su figura tenga que ver con que no llegó a presidente, ¿no? Muchas veces la gente que muere joven o antes de tiempo, antes de cumplir sus objetivos,
son las que quedan fijas en la memoria. Vaya a saber qué hubiera pasado con Wilson presidente. Uno piensa que hubiera pasado en el 71, sobre todo, ¿no? Sobre todo eso, claro. Que ahí fue ese punto de inflexión, ese quiebre, y seguramente, bueno, claro, ahí ya entraríamos en la consideración sobre una hipótesis, ¿no? Pero en fin, bueno, allí hay varias cuestiones vinculadas a este momento de Wilson como no presidente, digamos, y esa actitud de tender puentes, esa actitud de golpear duro cuando el adversario lo merecía, pero también tener estas actitudes de huracán, ¿no? Porque tú lo describes allí claramente, esa especie de energía especial que tenía, con una influencia que a veces también se deja de lado y me gustaría rescatar en este primer minuto de la entrevista, la influencia de su mujer, de Susana. Él en algún momento, cuando él se calentaba mucho en el exterior, cuando mandaba cartas para acá y le contestaban que estaban pactando con los militares, y en un momento dice, hagan lo que quieran, váyanse todos a pasear, y si tienen que consultar algo, consulten a Susana, que ella es la que sabe, ¿no? Susana era el ancla, ¿no? Llevan 50 años juntos. Yo pensaba, a Wilson se le cuestiona muchas veces no haber respaldado a Bordaberry cuando Bordaberry llamó a apuntarla a las instituciones. Y ahí cuento una pequeña anécdota, ¿no? Claro. Bordaberry va a la casa de Wilson a tratar de convencerlo para pactar, y cuando sale Susana le dice, si vos pactás con este hombre, yo no te hablo durante una semana. Exactamente. Y eso era muy fuerte. Claro, estaban escuchando ahí, ¿no? Susana y Juan Raúl. Estaban ahí atrás de la puerta escuchando la conversación, y Susana le dice, y eso era muy fuerte para Wilson. No digo que eso haya influido en la actitud de él, pero Susana tenía, y yo he tenido conversaciones con esta mujer y es hermosa, realmente. Sí. Es una mujer hermosa, con una cabeza muy dulce, ¿no? Bueno, esa anécdota vinculada a Susana, la mujer de Wilson, tiene que ver con lo que era ya la antesala del golpe, ¿no? Porque allí estaba como fraguándose precisamente esa circunstancia terriblemente dolorosa para el país. Y había acontecido una circunstancia en la que también Wilson creo que asume como parte de su error haberle votado potestades al Poder Ejecutivo en aquel momento. Las medidas prontas y el estado de guerra interno, ¿no? Él después hace un mea culpa y dice, yo me equivoqué con esto, ¿no? Sí, creo que está establecido además muy claramente en el libro, si me permitís, Leo, porque dice, nos equivocamos, dice, les dimos facultades que no se usaron para aquello que pidieron. Quizás en alguna oportunidad hayamos olvidado que para imponer la libertad, el arma más poderosa que el hombre ha inventado es la libertad. Así hacía el mea culpa Wilson Ferrer Aldunate. Tras aquello que fue la masacre de los 8 comunistas, fue que Bordaberry acude a la casa de Wilson y se da esta anécdota que tú mencionabas. Después Wilson lo va a ver a Bordaberry, a casa de gobierno, y Bordaberry lo recibe con un revólver arriba de la mesa. Wilson dice que no fue para amedrentarlo, que fue nada más que un síntoma de mal gusto de Bordaberry. Pero así se manejaban las cosas en aquel tiempo. Así se manejaban las cosas, exactamente, con el revólver. Ahora, después se da esa situación tan peculiar, ¿no? De Wilson asumiendo que por detrás, digamos, en este mismo contexto, había blancos que sí estaban acordando. De hecho, Bordaberry convoca a quienes en aquel momento eran la minoría blanca y hace una distribución de cargos. Allí surge ese concepto, esa frase eterna, los blancos baratos. Los blancos baratos. Los blancos baratos es una frase que sigue utilizando Wilson en el exilio cuando ve que parte del Partido Nacional empieza a pactar con los militares y con los colorados, ¿no? Él dice, vuelven los blancos baratos, ¿no? No se los perdonaba, él era inflexible en eso, ¿no? Es un tipo que por eso es tan duro el tema de la ley de caducidad. No sé si después querés que lo abordemos, pero Wilson siempre fue y se sintió él, y en determinada medida tenía razón, un traicionado, ¿no? Dice, le afanaron las elecciones del 71, se tuvo que ir, pactaron con los militares, no lo dejaron participar en las elecciones del 85, y la ley de caducidad lo convierte a él en un supuesto traidor, ¿no? Claro. A sus causas.
¿Puede decirse que fue tropezar con la misma piedra si volvemos a esa anécdota que se señalaba cuando Wilson le otorga facultades al Poder Ejecutivo de la época y no le sale la jugada de pacificar? ¿Puede decirse que lo de la ley de caducidad tiene cierta similitud? No, no lo sé. Ahí jugaron muchas cosas. Yo creo, como dicen los blancos y como dice Wilson, que fue un desprendimiento, que fue una actitud, porque él creía que se venía un golpe de Estado si no lo hacía. Creo también, y esto alguna gente me ha dicho que no lo deja bien parado a Wilson, porque yo lo comento ahí en el libro, creo que él también pensaba en las próximas elecciones. Él no podía gobernar con las Fuerzas Armadas en contra, no podía gobernar con un país prendido fuego. Y la ley de caducidad, si bien es un desprendimiento de Wilson, un desprendimiento pensando en las grandes cosas de la patria, también es un movimiento político. Ajedrecístico casi. Ajedrecístico, electoral. Se estaba adelantando. Que no está mal, digo, pero también hay que decirlo, ¿no? Bueno, estamos repasando algunas fotografías porque también allí uno tiene la percepción de que hubo que hurgar muchos cajones, ¿no? Hay imágenes impresionantes. ¿Cuál es la que en este caso dirías, a mí me sorprendió, luego de haber visto tantas? Bueno, vos no sabés lo que es el archivo que tiene Juan Raúl. Acá hay 30, le agregamos 30 fotos a esta edición, pero tiene un archivo de fotos, de cartas, de dibujos de Wilson que no hemos podido meter ahí. Ojalá que un día todo eso se publique en algún lado. A mí me impresiona la pinta del loco, ¿no? La pinta, qué facha, ¿no? Qué facha, Claro, claro. Bueno, eso fue lo que en alguna medida conmovió a Susana cuando lo conoció en la playa, ¿no? En la lo playa, conoció sí, en Wilson. Punta del Este. En Punta del Este. Sí. Pero parece un actor de cine, ¿no? Claro, sí, acá está. Un Wilson veinteañero mostrando la facha de la que se enamoraría Susana Sierra. Bueno, él tenía también esa cosa del humor que también hace al hombre que conquistaba, que enamoraba. El humor cruza todo el libro, es impresionante. Sí. Y sale incluso en los momentos más dramáticos, ¿no? Más dramáticos. Cuando a él le sobreviene el cáncer, es impresionante la cantidad de bromas que hace con respecto al cáncer. Él era hincha furioso de Nacional. Cuando le sobreviene el cáncer lo atiende una enfermera que era de Peñarol y el Frente y le dice, se da cuenta de injusticia, ¿no? Usted de Peñarol y el Frente y el cáncer me lo agarro yo. Claro. Ese tipo de cosas, Sí, ¿no? es verdad. Bueno, ahora que estamos, digamos, en las horas posteriores al clásico, ¿no? Era hincha fanático, a tal punto, lo dice el libro acá como una anécdota, que un día publica un aviso en el diario. Y el aviso decía, necesito empleada doméstica con referencias, inútil presentarse si es de Peñarol. Sí, señor. Porque él tenía una empleada doméstica que era de Peñarol y jorobaba cada vez que perdía Nacional. Bueno, entonces, cuando se fuese... tenía esa lengua afiladísima además. Convoca a un integrante del gobierno en su momento, lo convoca a Sala en el Parlamento, y le empieza a decir doctor Gil. Gil Díaz. ¿No? Gil Díaz, era un funcionario, y le empieza a decir doctor Gil. A ver, contame esa. Sí, esa es muy conocida, ¿no? Sí, claro. Durante toda la interpelación, ¿no? Doctor Gil, no era doctor. Hasta que en un momento él le dice, discúlpeme, yo no soy doctor, pero Gil sí, le dice. Claro. Ahí hubo que parar todo. Cuarto intermedio. Ni que hablar aquello del ascensor, ¿no? Cuando un vecino creo que le dice, ¿no? Quebraba la calor. No, ¿qué me dice de la calor? Que es femenino. No, que es masculino. Sí. Tremendo, Wilson. Bueno, volvemos, Leo, brevemente sobre ese concepto de los blancos baratos. Es difícil hacer, como decíamos hoy, análisis sobre las hipótesis, pero si Wilson viviera hoy, por ejemplo, ¿vería con agrado estas cuestiones de tratar de unirse blancos y colorados en pos de un objetivo político electoral? No, imposible. Imposible. Imposible saberlo. Imposible saberlo porque yo no creo mucho en esto de la pervivencia de las corrientes políticas luego de la muerte de los caudillos, ¿no? No lo creo. O sea, el wilsonismo como tal. Y bueno, digo, puede entenderse, sí, que hoy la corriente que lidera Jorge Larrañaga breva más en las ideas wilsonistas que la herrerista. Pero fíjate vos, Daniel, en una parte ahí se cuenta, luego del retorno de la democracia, le piden a Wilson que medie entre Cuba e Israel en un problema diplomático que había. Y Wilson va a verlo a Fidel. Se encuentra con Fidel y él le dice a Fidel, usted si fuera uruguayo sería blanco. Un poco mandón, eso sí. ¿Vos te imaginás, soy el más zurdo de los blancos diciendo, Fidel, usted sería blanco? Un poco mandón. Claro, Imposible. Claro.
O sea, eso se le permitía al caudillo nada más. Claro, del mismo modo que se dice hoy, por ejemplo, si Wilson viviera, sería del Frente Amplio. Todas hipótesis, ¿no? Bueno, te quiero agradecer muy especialmente este anticipo, porque en realidad el libro se presenta el jueves. ¿En qué lugar, Leo? Es ahí en Libertad y Avenida Brasil, en la sala de actos de La Especia. De La Especia. Es 7:30 en punto porque a las 9 juegan los bolsos y hay gente que por ir a la Libertador, claro. al estadio. Además está como una especie de homenaje a Wilson, ¿no? También. Está bien. Bueno, así que a las 7:30, allí en La Especia, con la presencia de Jorge Larrañaga y la calle Pou. Bien. Vaya a saber cuándo se vuelven a juntar después en torno a una mesa. Es cierto, sí, bueno, va a ser interesante cómo además ven una mirada sobre Wilson, dos personas que en este momento son bastante diferentes. Bueno, muchas gracias. Leo Pereira, un periodista que además ha incursionado en esto de las redes sociales, y allí has advertido, Leo, muy brevemente, además porque ya estamos cerrando, una creciente tensión en el ambiente político, ¿no? O sea, ¿cómo observa el periodista, primero, esa profusión de información que llega de todos lados, y luego esas tensiones que se generan en las redes sociales? No, yo creo que es culpa de Twitter. Sí. Yo le tengo mucho miedo al Twitter, ¿eh? Ahí el tonto se muestra tonto, pero he visto varios inteligentes patinar. No recomiendo el Twitter como medio de diálogo. Yo lo utilizo mucho para trabajar, para ver en qué andan las cosas, pero no me gusta. Yo creo que las tensiones no son tensiones políticas que están en la sociedad, sino que se exacerban ahí. Se exacerban ahí. Uno ve cada cosa ahí. Sí. Después se encuentra con el mismo tipo. ¿Qué eso nos dijimos en Twitter, no? Es cierto. No me gusta el Twitter. Bueno, linda definición para el cierre de esta nota. Historias mínimas, recomendable también en el sí, está bueno, da gusto. Bueno, como decíamos hoy, mini manual para entender la historia reciente y el énfasis especial en esta figura que trasciende las fronteras partidarias. Wilson, la lucha por la democracia, de Leonardo Pereira, crónica de una pasión. Gracias, Leo, por el madrugón, además. Gustazo, muchas gracias. Que pases muy bien. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuendía, el noticiero matinal del Uruguay. Bravo no es mi horario. Yo si cabeceo y eso vos me... Yo te despierto, no hay problema. Bueno, muy bien. Más allá de esta anécdota, tenemos ahora algunas imágenes para compartir con ustedes. Estamos hablando de un caudillo que, como decíamos, no trascendió la frontera partidaria sin dudas. O sea, es un libro de lectura para la comunidad espiritual, como le gustaba decir a él. Sí, decía comunidad espiritual. Yo pensé al escribirlo, no fue una idea mía, fue una invitación de Banda Oriental, ¿no? Que ellos venían con la colección Los Caudillos, una colección que viene de la década de 70. Trascendido esas fronteras partidarias. Allí estaba la portada de este libro que será presentado en breve y que narra varias cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con un dato anecdótico que, confieso, más allá de haber leído bastante sobre la vida del caudillo blanco, todavía no lo tenía tan presente. Eso de que nació en José Valle y Ordóñez y que rápidamente el padre se ocupó de que transitara hasta Nico Pérez, para que no tuviera el lugar de nacimiento asociado al caudillo del Partido Colorado. Presidente, ¿cómo te va, Leo, querido? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bárbaro. Muchas gracias. Qué curioso eso, ¿no? Ya se sabía algo, ¿no? Y conta, escrito por grandes historiadores, no sé cómo fueron a parar acá, para completarla, pero bueno. Yo pensé más que nada en las nuevas generaciones, ¿no? En la gente porque tú y yo hemos leído mucho de Wilson, incluso por afinidad generacional, pero me he encontrado con muchos gurises que han leído el libro que dicen, yo no sabía esto, yo no sabía esto otro. Más que nada pensé en eso, ¿no? Me parece que es un libro de historia, pequeño libro de historia, sí, pero que le puede servir a... Seguimos adelante en Telebuendía. En la entrevista central vamos a recibir a un querido amigo, Leo Pereira, periodista, escritor que ya ha tenido algunos libros publicados y que ahora se detiene en esa figura inmensa que ha trascendido naturalmente las fronteras partidarias, y es Wilson Ferreira Aldunate, más allá de esa connotación que tiene que ver con el Partido Nacional. De hecho, en la presentación del libro el próximo jueves estarán Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou. Hay una
conciencia generalizada de que Wilson ha trascendido. ¿Cómo le iban a dejar ahí? ¿Cómo le iban a dejar nacer ahí? Se Valle de Ordóñez. Claro, anotarlo en Valle de Ordóñez hubiera sido un pecado, digamos, Sí. ¿no? Para aquel hombre, para un padre que tenía ya una fuerte ascendencia en el Partido Nacional, Sí, de hecho fue exacto. legislador, Ha ¿no? sido legislador, incluso, pero enseguida cruzó la vía Claro. y lo Logró su anotó Nico objetivo. Pérez. Logró su objetivo, ahora todos lo conocemos como nacido ahí, ¿no? En Nico Pérez. Vos vas a las enciclopedias, Sí. incluso a Wikipedia. Y Sí, está, tú mencionabas Wikipedia. Pero nació en Valle de Ordóñez. Nació en Valle de Ordóñez. Bueno, ¿te costó el madrugón? Porque hoy estaba una cantidad de gente ahí diciendo, pero va a ser